Un martes cualquiera, a las 8 de la tarde, volví a casa después del gimnasio, todavía con la camiseta empapada de sudor y la mochila colgando del hombro. El edificio olía a cocido, alguien había dejado la puerta del portal abierta, y subí por las escaleras como siempre, 2 pisos hasta nuestro ático pequeño en Chamberí. Al llegar a la puerta, escuché la ducha. Pensé, perfecto, Clara se está duchando, así me adelanto y caliento la cena. Normal. Todo normal. Pero entonces, justo cuando meto la llave y abro la puerta, escucho pasos rápidos. Me da tiempo a soltar la mochila antes de ver a un tipo, alto, moreno, sin camiseta, en calzoncillos y con una toalla en la mano, salir corriendo del baño, cruzar el pasillo como alma que lleva el diablo, y meterse en el dormitorio. Nos miramos por medio segundo. Solo medio segundo. Pero fue suficiente para que mi cuerpo se congelara. Él tenía cara de susto. Yo tenía cara de gilipollas. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que Clara, mi mujer, apareció detrás de él. Con una cara que no sabía si era de miedo, vergüenza o simplemente fastidio porque yo había llegado sin avisar. No grité. No dije nada. Me quedé de pie, ahí, junto al perchero, mirando cómo ese tipo se encerraba en la habitación que yo había pintado con mis propias manos. Y Clara, con la voz más tranquila del mundo, me dijo: no es lo que parece. Ahí, en ese instante exacto, supe que mi vida había cambiado. Pero aún no sabía cuánto. Me quedé ahí parado, con la puerta abierta, el ruido de la calle entrando por detrás como si la ciudad entera estuviera presenciando esa escena absurda en mi propio piso. Cerré la puerta lentamente, sin dejar de mirar a Clara, que seguía en el pasillo con el pelo mojado, la cara inexpresiva, y los brazos cruzados sobre una camiseta que no era suya. En silencio, colgué la mochila en el perchero, me quité las zapatillas y caminé hasta la cocina, abrí el frigorífico, saqué una cerveza y la abrí con la calma de quien sabe que lo que viene a continuación no tiene arreglo. Clara no se movió, ni dijo nada mientras yo me sentaba en una de las sillas, mirando al suelo, sin saber qué era más humillante, el tipo medio desnudo que seguía encerrado en mi habitación o su silencio cargado de desprecio. Cuando por fin habló, no lo hizo para disculparse ni para explicarse, lo hizo como si fuera yo el que debía entenderla. No quería que lo supieras así, dijo, sin levantar la voz. Ha sido un error que vinieras ahora. No supe qué contestar, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía que cualquier palabra que saliera de mi boca iba a ser inútil. Me quedé mirándola, esperando a que continuara, a que dijera algo que pudiera darle sentido a todo eso, pero en lugar de eso se quedó ahí plantada, sin moverse, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Me levanté, fui hasta el dormitorio, abrí la puerta sin avisar, y ahí estaba él, sentado en el borde de la cama, todavía en calzoncillos, con la mirada perdida como si estuviera esperando que lo llamaran por megafonía para abandonar el edificio. Era joven, no mucho más que yo, pero con esa cara de imbécil que tienen los que piensan que follarse a una mujer casada los hace interesantes. No le dije nada. No lo insulté. Solo lo miré, y eso bastó para que se levantara como un resorte, agarrara sus vaqueros del suelo y empezara a vestirse con torpeza. Vete ya, le dije sin levantar la voz. El tipo ni siquiera intentó disculparse, ni una mirada hacia atrás. Salió del cuarto, pasó por al lado de Clara sin dirigirle una palabra, y desapareció por la puerta de casa como un fantasma que nadie había invitado. Me quedé en la puerta del dormitorio, con la sensación de que lo que acababa de pasar no era real, pero lo era, y Clara seguía ahí, inmóvil, mirándome como si esperara que yo dijera algo más. Volví a entrar al cuarto y empecé a recoger mis cosas, no muchas, pero lo suficiente como para entender que esto no era algo que pudiera solucionarse con una conversación. Ella me siguió, se sentó en la cama, y finalmente dijo algo que me hizo girarme. No ha sido la primera vez.
Eso fue peor que cualquier excusa. Peor que cualquier mentira. Peor que cualquier lágrima que pudiera fingir. Era una confesión seca, sin emoción, como quien dice que ha olvidado sacar la basura o que se ha pasado de sal con la comida. Me quedé mirándola sin saber si debía sentir rabia o vergüenza. No lloraba, no pedía perdón, no parecía siquiera afectada. Era como si hubiera estado esperando que esto pasara, como si el momento en que yo la descubriera fuera inevitable, y ahora solo estaba resolviendo una formalidad. ¿Quién es? Pregunté, aunque la respuesta ya no importaba. Un compañero del trabajo, respondió. Lo conocí hace unos meses. Empezamos a salir a tomar algo después del curro, luego alguna comida, y un día pasó. ¿Y tú qué? ¿Pensabas seguir así? ¿Hasta cuándo? No lo sé, dijo, encogiéndose de hombros. Supongo que hasta que tú te dieras cuenta o hasta que se hiciera insostenible. Ya no era feliz contigo, y lo sabes. ¿Y esa es tu forma de solucionarlo? ¿Llenar nuestra cama con otro tío? ¿Nuestra cama? Llevamos meses sin dormir juntos. Apenas hablamos. Llegas tarde, estás agotado, y cuando no, estás con tus mierdas del trabajo. Esto estaba muerto desde hace tiempo. Solo que tú no lo querías ver. La miré durante un largo rato, intentando encontrar alguna señal de la mujer con la que me había casado, algún rastro de la persona con la que compartí los últimos 7 años de mi vida, pero no había nada. Solo una extraña. Una mujer que hablaba de nuestra relación como si hubiera sido un mal contrato, como si todo lo vivido no mereciera ni una lágrima. No sé cuánto tiempo estuve recogiendo cosas. No dije nada más. No le pedí explicaciones. No la insulté. No tiré nada al suelo. Solo empaqué en silencio lo que necesitaba para pasar la noche en casa de un amigo, porque no iba a quedarme ni un minuto más en esa casa. Cuando terminé, me puse la chaqueta, agarré la mochila y la miré una última vez. Ella seguía sentada en la cama, con la misma expresión indiferente, como si lo que acababa de pasar fuera solo un trámite, como si yo fuera un inquilino desalojado de un piso que ya no le interesaba. Cerré la puerta de casa sin mirar atrás. No por orgullo, sino porque sabía que si lo hacía, me rompería por dentro. El viernes por la tarde volví a casa. No porque quisiera, sino porque necesitaba respuestas. Pasé 2 noches en el sofá de Pablo, un colega de toda la vida que no me preguntó nada cuando llegué a su puerta con una mochila y cara de querer romper algo. No dormí mucho, apenas cerré los ojos, y durante esas horas no dejé de repasar cada conversación, cada gesto, cada cambio en Clara durante los últimos meses. Todo estaba ahí, pero no lo quise ver, o tal vez simplemente no me imaginaba que ella sería capaz de cruzar ese límite. Lo peor de todo no era la infidelidad en sí, aunque eso ya bastaba, sino la forma en que lo dijo, la frialdad, la manera tan tranquila en que soltó que no era la primera vez, como si estuviera hablando de una serie nueva que había empezado a ver. Cuando abrí la puerta de casa, noté que no había nadie. El silencio no me sorprendió, y de hecho me alivió. Me senté en el sofá, sin encender la televisión ni mirar el móvil, esperando. A las 7 menos cuarto la escuché llegar. Las llaves sonaron, la puerta se abrió, y Clara entró como si nada. Me vio sentado, soltó su bolso, y se quedó de pie unos segundos antes de hablar. Pensé que no volverías tan pronto. No vine a quedarme. ¿Entonces? Vamos a hablar. Suspiró, como si le diera pereza tener esa conversación. Se quitó el abrigo, se sentó en la otra punta del sofá y se quedó mirando al suelo. Yo la miré directamente, esperando que tuviera la decencia de empezar, pero no lo hizo. ¿Hace cuánto? Pregunté al final, con la voz seca. Unos 4 meses, respondió sin mirarme. ¿Cuántas veces? No las conté. Varias.
¿Siempre en casa? No. En su piso, en hoteles, en el coche. A veces en horario laboral. ¿Y lo disfrutabas? ¿Qué clase de pregunta es esa? La que haces cuando te acaban de follar la vida. Así que responde. Sí, dijo sin rodeos. Me quedé en silencio un momento, intentando no perder los papeles. Sentía un calor subiendo por el cuello, el tipo de calor que te da cuando estás a punto de gritar, pero no grité. Me levanté, caminé un poco por el salón y luego me giré hacia ella. ¿Por qué no te fuiste antes? Si estabas tan infeliz, tan aburrida de mí, ¿por qué no me dejaste? Porque no es tan fácil. Porque después de 7 años no te levantas un día y mandas todo a la mierda. Porque tenía miedo. Porque no sabía si era algo pasajero o si de verdad se había acabado todo. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo dudas. ¿Quieres estar con él? No lo sé. No creo. ¿Lo amas? Tampoco lo sé. No quiero estar con él, pero ya no quiero estar contigo. No podía creer lo que escuchaba. Cada palabra era como un golpe, pero no uno de esos que te hacen reaccionar, sino uno que te deja aturdido, sin saber si lo que te está pasando es real. Clara no parecía estar arrepentida, ni siquiera avergonzada. Solo quería que termináramos, que yo lo entendiera, que lo aceptara y la dejara en paz. Me senté de nuevo y bajé la cabeza. No porque quisiera rendirme, sino porque necesitaba pensar. Ella no entendía lo que había hecho. Para ella, esto era simplemente el final de una relación que ya no le servía, como si fuera una suscripción que se cancela cuando deja de ser útil. No entendía el daño, no veía la traición, o simplemente no le importaba. ¿Sabes qué es lo que más me jode? Dije sin mirarla. Que no lo escondiste del todo. Que en el fondo querías que lo supiera. Es como si hubieras estado esperando que te pillara para poder soltar todo y lavarte las manos. Tal vez, dijo, como si eso no fuera importante. ¿Te imaginas lo que es ver a un desconocido salir del baño de tu casa, en calzoncillos, después de haber estado con tu mujer? No fue planeado. ¿Y eso lo hace mejor? No, pero es la verdad. ¿Hay alguien más? No. Solo fue él. ¿Y ahora qué? Ahora cada uno sigue su camino. ¿Y tú crees que esto es así de fácil? Para mí sí. Esa frase fue la última. Me levanté, fui a la habitación y abrí el armario. Saqué lo poco que aún quedaba mío, lo metí en la mochila y salí de nuevo al salón. Ella seguía sentada, sin moverse, como si ya no tuviera nada más que decir, como si todo lo que quedaba de nosotros fueran esas palabras. La miré por última vez antes de salir. Nos vemos en el notario. Y cerré la puerta. La noche siguiente la pasé en un hotel barato en Carabanchel, uno de esos donde las paredes son tan finas que puedes escuchar al vecino discutir sobre la pizza que pidió sin pepperoni. No podía volver a casa de Pablo otra vez. Ya me había visto con cara de muerto 2 noches seguidas y me había ofrecido whisky y silencio, pero no quería seguir ocupando su sofá. Así que alquilé una habitación y me pasé 3 horas mirando el techo. No pensaba en Clara, ya no, pensaba en mí, en cómo había llegado hasta ahí sin haberme dado cuenta de nada, en cómo me habían tomado por imbécil en mi propia casa, y sobre todo en cómo alguien como ella podía seguir tan tranquila después de destrozarlo todo. Había perdido algo más que una relación, había perdido la confianza en lo más básico, y eso no se arregla ni con terapia ni con tiempo. Necesitaba hacer algo, no para arreglarlo, sino para no quedarme con esa sensación de haber sido un espectador de mi propia humillación. No soy un santo, pero tampoco un vengativo por naturaleza. Nunca fui de los que piensan en devolvérsela a alguien por puro placer. Pero esto era distinto. Esto no era solo una infidelidad, era una traición hecha en mi cara, sostenida durante meses,
repetida con la calma de quien sabe que su pareja jamás sospechará nada. Y cuando por fin lo supe, me lo soltó con esa naturalidad asquerosa, como si yo tuviera que aplaudirle la sinceridad tardía. Me levanté a las 6, sin haber dormido, me duché y fui al trabajo como si nada, pero mientras estaba frente al ordenador, en medio de una reunión de seguimiento con el equipo, me di cuenta de que no podía seguir haciendo como si todo fuera normal. Apagué la cámara, puse el micro en silencio y me fui sin decir nada. Bajé a la calle y caminé hasta la plaza de Olavide, me senté en una terraza y pedí un café solo, sin azúcar. Mientras lo bebía, abrí el móvil y empecé a anotar ideas, cosas que podía hacer para que ella entendiera lo que había hecho, no con insultos ni golpes, sino con hechos. Me di cuenta de que todo su círculo social era el mismo desde hacía años, sus amigas de la oficina, los grupos de WhatsApp de yoga, los del voluntariado, las cenas con su prima los viernes. Todos esos grupos estaban construidos sobre una imagen falsa, sobre esa versión suya de mujer perfecta, comprometida, centrada, la que siempre hablaba de relaciones sanas y límites claros. Pensé en lo que pasaría si esa imagen se derrumbaba. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Fui a la tienda de informática de un amigo y le pedí un par de cámaras discretas. Le dije que eran para vigilar a los gatos de mi hermana, que uno de ellos se escapaba por la ventana. Me las dio sin hacer preguntas. Volví a casa cuando sabía que ella no estaría, saqué un juego de llaves que todavía tenía y entré sin encender las luces. Me moví rápido, con cuidado, colocando una cámara en el salón, otra en la cocina y una más en el dormitorio. Todas apuntaban hacia los espacios comunes, nada ilegal, todo dentro del piso que aún era también mío. Me fui antes de que volviera, sin dejar rastro, sin mover nada. Sabía que ella seguiría con el otro, que seguiría creyendo que me había ido para siempre, que ya no me importaba, y eso era lo que necesitaba. Durante una semana recogí vídeos, audios, todo. No necesitaba horas de grabación, solo fragmentos precisos, diálogos cortos, gestos, miradas. Momentos en los que ella hablara con él por teléfono, se riera de lo que había hecho, contara cómo lo había planeado. Y los hubo. Muchos más de los que imaginé. Capturé un audio en el que decía claramente que lo tenía todo controlado, que yo era un blando, que pensaba que me iría sin hacer ruido. Otro donde decía que él podía venir a dormir si quería, que ya era su casa también. Me reí solo, sin alegría, pero con una sensación extraña de control que hacía tiempo no sentía. No era solo rabia. Era algo más calculado. Con ese material, monté un video de 6 minutos. Cortes limpios, subtítulos para que no hubiera duda, sin música ni drama. Solo hechos. Lo subí como video privado en YouTube, desactivé los comentarios y compartí el enlace con una lista de contactos seleccionada, su madre, sus 2 mejores amigas, la coordinadora del voluntariado, y su grupo de yoga. Usé una cuenta anónima, sin dejar rastro, y luego eliminé todo del ordenador. Sabía que en cuanto lo vieran, no podría hacer como si nada. Su reputación, esa que tanto cuidaba, iba a romperse en pedazos, y eso era lo único que le importaba de verdad. A las 2 horas empezó a sonar mi teléfono. Llamadas de números que conocía, mensajes que no abrí, notificaciones constantes. No respondía nada. Solo observé. Ella no me llamó, al menos no ese día. Supongo que estaba demasiado ocupada intentando apagar el incendio que yo había encendido con una cerilla. El lunes siguiente, a las 11 de la mañana, Clara me escribió por primera vez desde que había recibido el video. No fue un mensaje largo, ni uno que pidiera perdón, simplemente decía tenemos que hablar. No contesté de inmediato. Apagué el móvil, salí a caminar por el retiro y me senté en un banco apartado. Observé a la gente pasar con sus vidas normales, ajenos al caos que yo había provocado unos días antes.
Cuando volví a encender el teléfono, tenía 5 mensajes más, todos iguales, sin más insistencia, sin insultos, sin súplicas. Parecía saber que no tenía derecho a pedir nada, pero aún así quería una última conversación. A las 5 de la tarde la cité en un bar cerca de la estación de Príncipe Pío, lejos de casa, lejos de todo. Elegí ese sitio porque no significaba nada para ninguno de los dos y porque era lo suficientemente público como para evitar que la situación se descontrolara. Ella llegó puntual, con cara de no haber dormido, vestida con la misma ropa de siempre pero sin la seguridad con la que antes entraba a cualquier sitio. Me saludó con un gesto mínimo y se sentó frente a mí sin pedir nada. Yo ya tenía un café delante, pero no lo había tocado. Durante unos segundos no hablamos. Se quedó mirándome como si no supiera por dónde empezar, y la verdad, yo tampoco tenía claro que quería escuchar. «Te pasaste», dijo al fin, sin levantar la voz. «¿Eso es lo primero que tienes para decir?» No he venido a justificar nada. Solo a decir que lo que hiciste fue cruel. ¿Cruel? ¿Cruel fue exponer lo que tú misma dijiste? ¿Cruel fue mostrarle a la gente quién eres realmente? Podrías haberlo hecho de otra forma. Podrías haberme respetado. Pero no estamos aquí para hablar de alternativas, Clara. Estamos aquí para terminar esto. Yo ya no tengo nada que decirte, pero si tú quieres decir algo, hazlo ahora. Ella bajó la mirada, se frotó las manos sobre las piernas y luego se inclinó un poco hacia adelante. Su voz era más baja, más cansada, pero clara. No sé en qué momento se rompió todo. Lo juro. No fue algo planeado. Sé que no sirve de nada decirlo ahora, pero a veces las cosas se mezclan, se desordenan, y uno hace estupideces sin pensar en las consecuencias. Tuviste meses para pensar en las consecuencias, y aún así seguiste. No es un error. Es una elección. Tienes razón, admitió. Y sé que no merezco comprensión, ni perdón. Lo único que me importa ahora es cerrar esto con algo de dignidad, si es que queda algo de eso. Lo único que queda es un papel por firmar. Todo lo demás ya se acabó. No te odio, pero tampoco te respeto. Y sin respeto no hay nada que construir. ¿Te dolió tanto como parece? No tienes idea. No fue solo que te acostaras con otro, fue que lo hicieras con tanta frialdad, con esa seguridad de que no te iba a descubrir o, peor, de que si lo hacía no te importaría. Te juro que sí me importó. Me duele más de lo que puedes imaginar, pero lo hice igual. Y eso me hace peor de lo que pensaba que era. No te hace peor, solo te hace real. Ya no eres esa mujer que creía conocer. Y está bien. No te deseo mal. Solo quiero que desaparezcas de mi vida. Voy a firmar los papeles cuando tú digas. No voy a poner trabas. Puedes quedarte con todo lo que quieras. No me interesa lo material. Me interesa que no vuelvas a buscarme. ¿Y si algún día necesito hablarte por algo importante? ¿Qué podría ser tan importante? No lo sé. Algo. Solo, no quería que esto terminara con odio. No hay odio. Solo indiferencia. Clara se quedó en silencio, tragó saliva, y durante un instante pareció querer llorar, pero no lo hizo. Se recompuso, sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Estaba cerrado, sin remitente, sin nada escrito. Ahí están los papeles firmados. Y una carta. No la escribí para convencerte de nada. Solo necesitaba dejarlo por escrito. No la voy a leer. Haz lo que quieras. Se levantó sin tocar la bebida que había pedido el camarero unos minutos antes. Se puso el abrigo con lentitud, como si esperara que dijera algo más, pero no lo hice. Solo miré por la ventana. Cuando se fue, me quedé sentado unos minutos más, con el sobre intacto en la mesa.
Luego lo metí en mi mochila sin abrirlo y salí del bar. El cierre no fue dramático. No hubo lágrimas ni gritos ni abrazos. Solo dos personas que se dijeron lo que quedaba por decir, sin adornos, sin teatro. Una relación se terminó ahí, no por falta de amor, sino por falta de respeto, y eso ya no tiene arreglo. Volví al piso esa misma noche, solo para recoger lo último que quedaba mío. No había prisa, Clara ya no estaba y no iba a volver, había dejado un mensaje diciendo que se quedaría en casa de una amiga hasta que encontrara algo para mudarse. No la culpaba por querer irse, después de lo que pasó era absurdo que ambos intentáramos convivir bajo el mismo techo, aunque fuera por unos días. Empaqué lo que faltaba, algunas carpetas, libros, ropa suelta, las herramientas que tenía en el balcón y una vieja cafetera que me negaba a dejar atrás. No toqué sus cosas, no rompí nada, no dejé notas. Me fui igual que había llegado años atrás, solo, sin hacer ruido, sin dramatismos innecesarios. Llevé todo al trastero de un primo que me ofreció un rincón en su casa hasta que encontrara un sitio propio. Esa noche dormí allí, en un colchón en el suelo, rodeado de cajas mal cerradas y con la sensación extraña de haber terminado una etapa sin haberla entendido del todo. Pasaron los días y no hubo más contacto. No contesté al mensaje que me envió diciendo que había visto mi nombre en el registro del abogado como firmante definitivo del divorcio. No volví a escribirle, no la busqué, no pregunté por ella a nadie. Acepté que lo que necesitaba ahora no era entenderla, sino recuperar el control de mi vida. Me apunté al gimnasio del barrio, retomé la costumbre de salir a correr temprano y acepté más horas en el trabajo. No era una solución mágica, pero tener la cabeza ocupada ayudaba. No hablaba del tema con casi nadie, solo con Pablo, que se limitaba a escuchar sin soltar frases hechas ni consejos inútiles, y con mi prima, que se ofreció a acompañarme a buscar piso. El resto del mundo lo fue descubriendo solo, unos por el video que aún circulaba en grupos reducidos, otros porque Clara empezó a desaparecer de los planes y reuniones. Un viernes por la tarde, después de una reunión agotadora, pasé por el bar donde solíamos tomar algo los jueves. No era un sitio especial, solo cómodo, pero al entrar vi a dos personas conocidas y una de ellas me saludó con esa mezcla de lástima y curiosidad que me revolvía el estómago. Me preguntó cómo estaba y si ya me había rehecho del golpe. Contesté con un simple voy tirando, pagué mi cerveza y me fui. Ahí entendí que había otra parte del proceso que aún no había empezado, reconstruirme no solo para mí, sino también frente a los demás. Tenía que volver a existir fuera de Clara, fuera de esa historia, y eso requería esfuerzo. Unas semanas después, encontré un piso en Lavapiés, no muy grande, pero luminoso, con una cocina decente y una sala donde podía trabajar sin estar encerrado. Me mudé con lo justo y lo fui armando poco a poco. Compré muebles de segunda mano, colgué unas fotos, volví a leer por las noches y a cocinar con calma. No era una vida emocionante, pero era mía, por primera vez en mucho tiempo, completamente mía. Una tarde de sábado, mientras organizaba una estantería, encontré el sobre que Clara me había dejado en el bar. No lo había abierto. Había estado en la misma mochila desde aquel día. Me senté, lo puse sobre la mesa, lo miré durante unos minutos, y lo volví a guardar. No necesitaba leerlo. No necesitaba entender su versión, ni su arrepentimiento, ni sus justificaciones. Esa carta era para ella, no para mí. Lo que tuvimos terminó el día que me falló con tanta naturalidad, y no quedaba nada que reconstruir. En algún momento entendí que perdonar no es volver con alguien ni hacer como si no hubiera pasado nada, es soltar. Soltar la rabia, la necesidad de explicación, el rencor. No para que el otro esté tranquilo, sino para dejar de cargar algo que no sirve para nada. No le deseé mal, tampoco bien, simplemente dejé de pensar en ella. Cerré sus redes,
Borré su número, archivé nuestras fotos en una carpeta sin nombre y seguí con lo mío. A veces me preguntaban si volvería a enamorarme, si pensaba en rehacer mi vida con otra persona, y no sabía qué contestar. No era una prioridad. Primero tenía que recuperarme yo, reconstruirme desde la honestidad, la tranquilidad, la rutina. Volver a quererme en silencio, sin testigos. Un año después, volví a cruzarla en la calle. Fue un encuentro breve, incómodo, en mitad de una acera llena de gente. Nos miramos, ella me saludó con la cabeza, yo respondí con un gesto igual de breve. No hubo palabras. Solo pasamos de largo, como dos desconocidos con una historia que ya no importaba. No sentí rabia, ni tristeza. Solo una extraña calma. Ya no dolía. Ya no pesaba. Ya no era parte de mi presente. Eso fue todo. Así terminó la historia. Sin grandes finales, sin redenciones. Solo con una decisión firme y el tiempo haciendo su trabajo. Me quedé con las cicatrices, pero también con algo más, la certeza de que, por más que te rompan, siempre se puede volver a empezar. Y esta vez, desde cero, pero bien.